Bueno, la clase de anatomía patológica trata de enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares son también conocidas como glomerulopatías. Dentro de las glomerulopatías podemos encontrar un grupo amplio de enfermedades que afectan a la estructura y la función del glomérulo renal. Como dijimos, son múltiples las enfermedades que pueden entonces afectar al glomérulo renal. Dentro de ellas podemos citar las enfermedades sistémicas, las enfermedades inmunológicas. Dentro de ellas está la enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico, que es un ejemplo clásico. También los trastornos vasculares como la hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades puramente hereditarias como el síndrome de Alport. Es importante también definir que las glomerulopatías pueden ser otra vez a su vez primarias y secundarias. Cuando hablamos de una glomerulopatía primaria, cuando la glomerulopatía se debe a una enfermedad propia o específica del riñón, mientras que la glomerulopatía secundaria, la glomerulopatía en sí se debe a otra enfermedad pero de tipo sistémica. Antes de empezar a hablar de las glomerulopatías como enfermedad propiamente dicha, es importante volver a recordar las características histológicas normales que tienen el glomérulo renal. El glomérulo renal es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Se caracteriza por tener una forma redondeada. Está formado por una red anastomosada de capilares glomerulares que forman el ovillo capilar y también está rodeada por una cápsula de Bowman, que en este caso vemos el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple. Si vemos en una microscopía electrónica la pared del capilar glomerular, vamos a ver que está formado por un endotelio delgado de tipo fenestrado. Por encima vemos una gruesa capa central electrodensa que corresponde a la membrana basal glomerular y un epitelio visceral de la cápsula de Bowman que está formado por los podocitos. Los podocitos son las células encargadas de la filtración glomerular. Se caracterizan por tener unas prolongaciones interdigitales en formas de pies que son los conocidos como pedicelos. La mayoría de las glomerulopatías necesitan de una biopsia renal para su diagnóstico. De ahí que la biopsia renal es el procedimiento fundamental para lograr entonces el diagnóstico correcto. Una buena biopsia renal debe de tener entre 5 a 10 glomérulos renales. La biopsia renal puede tomarse por medio de una punción con aguja guiada por ecografía. En este caso hablamos de un cilindro biópsico, o también puede realizarse de forma quirúrgica a cielo abierto, donde se toma una muestra en forma de cuña. Como vemos, la biopsia renal es un método invasivo que solamente se debe realizar en ciertos casos puntuales. ¿Por qué? Porque hay que evaluar el riesgo-beneficio del paciente y solamente indicar si la severidad de los síntomas lo sugieran. En el estudio de las glomerulopatías también se recurre a coloraciones especiales. Aparte de nuestra coloración de rutina, que es el HIE, podemos obtener el PAS, que es el ácido periódico de Schiff, el tricrómico de Mason, la tinción de plata o tinción argéntica y la tinción de rojo Congo, dependiendo de qué nosotros queremos visualizar dentro de nuestro glomérulo renal. Si queremos visualizar nuestra membrana basal y nuestro mesangio, optamos por un PAS y una tinción de plata. Si queremos ver la fibrosis, por un tricrómico de Mason. Y si queremos detectar la presencia de amiloide, si sospechamos de una amiloidosis, una tinción de rojo Congo. No obstante, las coloraciones especiales igual
no ayudan del todo para lograr un diagnóstico de las glomerulopatías. Por lo tanto, también se necesitan de inmunofluorescencia para detectar presencia de inmunocomplejos. Esta inmunofluorescencia puede adoptar dos patrones, un patrón granular y un patrón lineal. El patrón granular es el que presenta la mayor parte de las glomerulopatías y suele deberse a la presencia de inmunocomplejos, mientras que el patrón lineal más bien se produce en las glomerulonefritis causadas por anticuerpo antimembrana basal glomerular. Todas las glomerulonefritis, si no son tratadas, pueden llegar a evolucionar a una glomerulonefritis crónica, que sería el estadio final de las glomerulopatías. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de los distintos tipos de glomerulonefritis. Dentro de ellas encontramos una glomerulonefritis de tipo cambios mínimos, también llamada nefrosis lipoidea, que es una enfermedad relativamente benigna, es más frecuente en niños, como vemos acá en la imagen, e incluso es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Su nombre ya me está diciendo que el cambio que yo voy a encontrar es mínimo. Por lo tanto, en la microscopía óptica muchas veces yo no encuentro ninguna alteración. Los glomérulos incluso tienen una apariencia normal. Mi riñón, desde el punto de vista macroscópico, también tiene un aspecto normal. Hay una relación córtico-medular conservada. Si yo veo acá esquemáticamente, veo acá mi capilar glomerular y mi cápsula de Bowman, y veo que la falla radica a nivel de mi epitelio visceral de mis podocitos. ¿Por qué? Porque normalmente mis podocitos tienen sus prolongaciones, que son los pedicelos, mientras que en la enfermedad de cambios mínimos mis podocitos no tienen pedicelo. Hay un borramiento difuso de los pedicelos. Microscópicamente, en el microscopio óptico, vemos que nuestro glomérulo renal tiene un aspecto normal, o sea, prácticamente no ayuda en nada. Pero si yo hago mi microscopía electrónica, veo que mis podocitos no tienen pedicelo. Por lo tanto, el diagnóstico de enfermedad de cambios mínimos se realiza por microscopía electrónica, y donde yo voy a constatar un borramiento difuso y uniforme de los pedicelos de los podocitos. Pero esta enfermedad tiene un pronóstico bueno, 90% tiene una buena respuesta con los corticoides, solamente menos del 5% evolucionan a una insuficiencia renal crónica. Luego está otro tipo de glomerulonefritis, que es la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Por qué decimos que es focal? Porque solamente afecta a algunos glomérulos, no a todos los glomérulos. Y segmentario, porque dentro de los glomérulos afectados solamente afecta a alguna parte de los penachos glomerulares. Entonces focal, porque solamente afecta a algunos glomérulos, no a todos. Y segmentario, porque solamente los glomérulos afectados están afectados en un segmento. Microscópicamente, los glomérulos afectados muestran entonces un aumento de la matriz mesangial con hialinosis o depósito de material hialino que oblitera la luz capilar. Si vemos mejor con la tinción de Paz, que ponía en manifiesto mejor la matriz mesangial, vemos que la matriz mesangial se encuentra aumentada. También hay una hialinosis, y en esa parte el material hialino tapona los vasos capilares, o sea, hay una obliteración de la luz capilar. La inmunofluorescencia muestra un depósito segmentario de inmunoglobulina M. Después está la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa en sí es una enfermedad frecuente en pacientes de edad adultos jóvenes, que serían de entre 30 a 60 años de edad, y es una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en el adulto. La nefropatía membranosa es sumamente raro en niños, e incluso es una enfermedad lentamente progresiva
y está mediada en un 85% a enfermedad mediada por inmunocomplejos. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra antígenos que atacan a los podocitos. Por eso es que el 85% de los casos está mediado por inmunocomplejos. El resto de las causas pueden deberse también a la nefropatía membranosa a causas secundarias, y dentro de ellas pueden destacarse enfermedades infecciosas como la hepatitis B crónica, sífilis, paludismo o ciertos tumores malignos como el cáncer de colon, melanoma, carcinoma de pulmón. El lupus, también eritematoso sistémico, puede cursar con una nefropatía membranosa y ciertas intoxicaciones con fármacos como los AINES. Desde el punto de vista macroscópico, el riñón presenta una superficie pálida, pero de aspecto granular. Y la característica histológica típica es que se caracteriza al ser membranosa, hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, por lo tanto las paredes de los capilares glomerulares se encuentran engrosados, incluso la luz de los capilares glomerulares es más llamativa, se ven como más redonditas, y el engrosamiento de las paredes capilares suele ser de forma difusa y prominente, y este engrosamiento de la pared capilar se debe a un depósito subepitelial de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Pero vemos que la celularidad en sí no está aumentada, solamente la pared de los capilares glomerulares sí está aumentada. Si vemos acá, vemos que nuestros glomérulos renales presentan entonces capilares glomerulares con paredes bien gruesas, que incluso llama la atención la luz de los capilares, pone en manifiesto la luz redondeadita de los capilares glomerulares, que es muy característico entonces, y no hay un aumento de la celularidad mesangial. En la inmunofluorescencia también dijimos que tiene un patrón granular. ¿Por qué? Porque hay depósito de inmunocomplejos en la membrana basal de los capilares glomerulares, que hace que las paredes de los capilares sean más gruesas. Otra de las glomerulonefritis muy frecuentes está en la práctica médica es la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Este tipo de glomerulonefritis afecta principalmente a niños, y decimos que es post-estreptocóxica. ¿Por qué es post-estreptocóxica? Porque se produce después de una infección asociada a un Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ya sea una infección en la faringe o la piel. Se produce entre 1 a 4 semanas después de que el niño se haya recuperado de una infección previa, ya sea en su faringe o en la piel. ¿Qué pasa? Es una enfermedad que tiene un curso benigno, 95% de los casos se recuperan, solamente un pequeño porcentaje evoluciona a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la microscopía óptica, los glomérulos renales se encuentran afectados de forma difusa, es decir, afecta a casi todos los glomérulos renales, y los glomérulos renales se caracterizan por ser muy hipercelulares, como vemos acá. ¿Por qué son muy hipercelulares? Porque aumentan las células endoteliales, mesangiales, pero llama la atención que hay una infiltración neutrofílica dentro de los glomérulos renales. ¿Por qué? Porque dijimos que es post-estreptocóxica, o sea, es bacteriano, entonces por lo tanto sí o sí hay un infiltrado neutrofílico y también monocítico dentro de nuestro glomérulo renal, que hace que adopte un patrón más hipercelular. Si vemos entonces en la microscopía óptica, vemos que nuestro glomérulo renal es prácticamente totalmente hipercelular. Vemos que está lleno de células a mayor aumento. Vemos que hay un aumento en las células endoteliales, mesangiales. Si nos ponemos a ver en mayor aumento, vemos que en nuestros glomérulos hipercelulares hay neutrófilos. Dijimos que el neutrófilo está estrechamente asociado con una infección bacteriana, que en este caso es causado por el estreptococo. Entonces vemos que nuestros glomérulos incluso son más voluminosos que lo normal. Son voluminosos e hipercelulares. En nuestra inmunofluorescencia adopta un patrón granular.
Dijimos que hay depósitos de inmunocomplejos, complementos C3, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Después está la enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es también conocida como nefropatía por inmunoglobulina A. La enfermedad de Berger es una de las nefropatías glomerulonefritis primarias más frecuentes. Afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. La enfermedad de Berger suele presentarse como una hematuria intensa que aparece generalmente 1 a 2 días después de que el paciente haya tenido una infección inespecífica en las vías respiratorias superiores. La nefropatía por inmunoglobulina A suele cursar entonces con hematuria que suele durar varios días, incluso la hematuria suele ser recidivante. Esta hematuria recidivante puede presentarse en forma macroscópica o microscópica y es la causa más frecuente de hematuria recidivante. Las causas de nefropatía por inmunoglobulina A pueden deberse a una púrpura de Schönlein-Henoch, donde hay un depósito de inmunoglobulina A en el mesangio. También pueden ser asociados a una hepatopatía crónica o enfermedad celíaca, que también cursan con depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Como vemos acá, vemos que nuestra matriz mesangial se encuentra entonces aumentada, o sea, ensanchada sería mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay depósitos de inmunoglobulina A nivel de la misma. Para poner en manifiesto en mayor medida nuestra matriz mesangial, recurrimos al PAS. Entonces vemos que nuestro PAS es positivo a nivel de nuestro mesangio. ¿Por qué? Porque hay entonces un aumento, un ensanchamiento de la matriz mesangial, incluso con aumento de la celularidad mesangial por el depósito de la inmunoglobulina A. En nuestra inmunofluorescencia constatamos que hay un aumento del patrón mesangial por el depósito de anticuerpos anti-inmunoglobulina A y también complemento C3. La glomerulonefritis membrano proliferativa es una glomerulonefritis que es más frecuente en niños y en adultos jóvenes. Su nombre ya lo dice todo, hay una proliferación, hay una alteración entonces en la proliferación de las células glomerulares y también en la membrana basal glomerular. En la mayoría de los casos, su causa es idiopática, es decir, de causa desconocida, pero microscópicamente, ¿qué le caracteriza a esto? Que los glomérulos generalmente suelen ser muy voluminosos y por lo general tienen una arquitectura lobular. Los capilares glomerulares tienen un aumento en la matriz mesangial, hay mayor cantidad de celularidad mesangial, pero también vemos que los capilares adoptan ese patrón lobular característico. Entonces hay un aumento de la matriz mesangial con aumento de las células endoteliales y mesangiales, pero a diferencia de la glomerulonefritis post-estreptocóxica, no hay entonces neutrófilos dentro de la matriz mesangial. Para poner mejor en manifiesto esta alteración de la membrana basal glomerular, utilizamos la tinción de plata. En la tinción de plata vemos que nuestra membrana basal glomerular se encuentra alterada, incluso adopta un doble contorno, lo cual se conoce como un aspecto en vías de tren o rail de tren, que es bastante característico de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Vemos acá entonces nuestros glomérulos adoptan un patrón lobular de gran tamaño, incluso también nuestros capilares son hipercelulares y se encuentran su arquitectura también lobular. Hay un aumento de las células mesangiales endoteliales, pero no hay un aumento de los neutrófilos, a diferencia de la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Vemos acá entonces nuestro glomérulo renal de gran tamaño, ligeramente lobular, y nuestra matriz mesangial, nuestro capilar mesangial adopta ese patrón en lóbulos.
y hipercelular. Acá vemos entonces muy llamativamente hay un aumento en la matriz mesangial y células endoteliales, pero no hay neutrófilos. Acá vemos nuestro glomérulo de gran tamaño. En la inmunofluorescencia es importante también saber entonces que las glomerulonefritis membranoproliferativas pueden ser de dos tipos, de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1 está asociada a inmunocomplejos, la de tipo 2 está asociada a una enfermedad por depósitos densos. La de tipo 1, la inmunofluorescencia tiene un patrón granular irregular. Hay depósitos de inmunoglobulina G y complemento C3. Mientras que la de tipo 2 tiene un patrón granular intercalado con áreas de patrón lineal. Hay depósitos de complemento C3 en focos grumosos e irregulares, pero no hay depósitos de inmunoglobulina G, que es lo que le diferencia del de tipo 1. Después está la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que también se le conoce como glomerulonefritis en semiluna. Su nombre ya nos está diciendo que es un tipo de glomerulonefritis que progresa rápidamente. Es decir, al ser rápidamente progresiva, significa que es una enfermedad grave que tiene un curso fulminante donde hay una pérdida progresiva de la función renal. ¿Por qué? Porque hay un daño severo de los glomérulos renales. Si no se realiza un tratamiento rápido, el paciente muere por insuficiencia renal en el transcurso de semanas a meses e incluso constituye el estadio más agresivo de una lesión glomerular. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, los riñones están severamente afectados e incluso suelen estar aumentados de tamaño. En algunos casos suele ser pálido, pero en este caso tiene un aspecto rojizo debido a que tiene abundantes hemorragias petequiales que se traducen en el daño endotelial severo. Y esquemáticamente, como dijimos, este tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva es conocida como glomerulonefritis en semiluna. Por lo tanto, las semilunas son las lesiones histológicas características que hacen el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es glomerulonefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis en semiluna, por eso su nombre. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene un curso grave, como dijimos, pero puede deberse a múltiples causas. Dentro de ellas destaca una de las de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La de tipo 1 es una enfermedad, principalmente se debe a una enfermedad autoinmune, donde hay un anticuerpo antimembrana basal glomerular que se produce en el síndrome de Goodpasture, en algunos casos es idiopático. El de tipo 2 más bien se debe a inmunocomplejos y se produce principalmente en el contexto de enfermedades autoinmunes, mientras que el de tipo 3 también es de tipo pauci-inmune, o sea, anticuerpos de tipo ANCA, y también se asocia a enfermedades autoinmunes. Como dijimos, desde el punto de vista histológico, lo que le caracteriza a esa glomerulonefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis en semiluna es la presencia de las semilunas, que son las lesiones histológicas características de este tipo de glomerulonefritis. ¿Qué pasa? Esas semilunas se producen principalmente a nivel del espacio de Bowman, como vemos acá. Las semilunas ocupan entonces el espacio de Bowman y se deben principalmente a una proliferación de las células endoteliales, las células parietales de la cápsula de Bowman y también a la presencia de fibrina y macrófago, así como también monocitos. Pero ¿qué pasa? Para el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva, como mínimo se necesita al menos 50% de los glomérulos con presencia de semilunas. O sea que las semilunas deben encontrarse en al menos 50% de los glomérulos.
menos de 50% no hace el diagnóstico. Entonces, en una coloración de plata podemos ver que nuestras semilunas ocupan todo nuestro espacio de Bowman. ¿Qué pasa entonces? Nuestras semilunas tienden a comprimir nuestros capilares glomerulares. Es por eso que no se puede realizar la filtración glomerular. En los casos más graves, incluso acá podemos ver las flechas necrosan totalmente las paredes, los capilares glomerulares. De ahí que es una enfermedad grave con un curso agresivo y fulminante. En la tinción de Paz vemos las membranas basal de los capilares glomerulares. Vemos acá el ovillo de los capilares glomerulares. Pero vemos que en el espacio de Bowman están totalmente ocupados por unas células claras que son los macrófagos y una proliferación de células parietales. También hay monocitos y macrófagos que, como dijimos, pueden llegar a comprimir las paredes de los capilares glomerulares y necrosar. Acá vemos entonces nuestros glomérulos renales que están totalmente ocupados por unas semilunas que son las lesiones características de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Estas semilunas, como ya dijimos, son producidas por una proliferación de las células parietales. También hay monocitos y macrófagos y en algunos casos hay fibrina. Y vemos acá nuestro ovillo capilar y acá vemos que nuestro espacio de Bowman está totalmente ocupado por estas células claras, ¿verdad? Que prácticamente ocupan y comprimen nuestro ovillo capilar. Independientemente del tipo de glomerulonefritis, como vemos, son bastantes las glomerulonefritis. Los tipos de glomerulonefritis, todas estas, si no son tratadas adecuadamente, a la larga van a llegar a dar una glomerulonefritis crónica, que sería el estadio ya final y es la que va a dar origen a una insuficiencia renal crónica. La glomerulonefritis crónica es una enfermedad inflamatoria crónica del riñón como tal, es la que evoluciona a una insuficiencia renal crónica y, como vimos, sus causas pueden ser múltiples, constituye ya el estadio final. Desde el punto de vista macroscópico, el riñón por lo general suele encontrarse disminuido de tamaño, generalmente atrófico. Su superficie adopta un aspecto granular, como vemos acá. ¿Por qué? Porque el riñón ha sufrido fibrosis, lo cual le da un aspecto granular con áreas de sobrelevaciones y áreas de depresiones. Al corte incluso podemos ver que esta relación córtico-medular va a estar totalmente alterada, la corteza va a estar totalmente adelgazada, atrófica, mientras que la grasa perirrenal es la que va a estar en mayor medida ocupando toda la médula renal. Microscópicamente, en la glomerulonefritis crónica, vemos que nuestros glomérulos renales se encuentran totalmente esclerosados o fibrosados. También hablamos de una glomerulosclerosis en ese caso, es decir, los glomérulos se encuentran hialinizados. También vemos infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio glomerular y túbulos renales totalmente atróficos. Acá vemos entonces nuestros glomérulos renales totalmente hialinizados, esclerosados, los glomérulos hialinizados o glomerulosclerosis. Vemos acá lleno de glomérulos renales hialinizados. Por lo tanto, ya ocultan totalmente los capilares glomerulares, entonces totalmente fibrosados. Y vemos acá nuestros túbulos renales que incluso ya no tienen luz, algunos son de pequeños tamaños, producto de la atrofia renal, de la atrofia de los túbulos renales. También hay un infiltrado inflamatorio crónico intersticial y
Aparte hay una fibrosis llamativa de los glomérulos. Algunos túbulos renales, como vemos acá, se encuentran totalmente ocupados por un material hialino que simula un folículo tiroideo. Es por eso que en la glomerulonefritis crónica también se produce un hallazgo histológico bastante llamativo en el que los túbulos renales adoptan un aspecto de folículo tiroideo, entonces se le llama a eso tiroidización renal. Entonces muchas veces yo veo entonces esos túbulos renales que simulan folículos tiroideos que no tienen nada que ver dentro del parénquima renal, entonces yo ya sé que estoy ante una tiroidización que es característico de una glomerulonefritis crónica. Si yo quiero poner en manifiesto mi fibrosis de mis glomérulos renales, recurro a una tinción que es el tricrómico de Mason y veo que mis glomérulos renales se tiñen totalmente en azul. Entonces son glomérulos totalmente esclerosados, fibrosados, que ya no cumplen ninguna función. Veo acá también mi infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio glomerular. Bueno, espero que haya sido productivo la clase de las glomerulonefritis. Como ustedes ven, las glomerulonefritis en sí son bastantes, pero tratamos de resumir las características más importantes de tal manera que ustedes sepan las partes prácticas y puedan reconocer las características histológicas de cada una de las glomerulonefritis. Gracias.